Hey, hello everyone. How are you guys doing? This is your teacher Jessica from Easy English TV. Welcome to another class. I hope you're fun and ready to continue learning English with us. Hola a todos, bienvenidos. Les saluda su teacher Jessica de Easy English TV. Estamos con una nueva clase de nuestro curso Inglés paso a paso. Recuerda que en este curso te estamos brindando lecciones gratuitas desde cero hasta avanzado. Así que si te gusta esta iniciativa, solo tienes que compartir esta clase y regalarme un like. Well, it's time to start. Es momento de iniciar, pero antes quisiera saber desde dónde siguen esta transmisión. Hi from Argentina, hi from Peru, hi from Mexico, hi from Colombia. Hello everyone, welcome. Déjenme en los comentarios sus ciudades, sus países para conocerlos un poquito más. Well, it's time to start. Es momento de comenzar. And today we will be working on lesson 37. Lesson 37, lección 37. This is the verb there is, there are, there was, there were, there will be, ¿ok? Es decir, hoy vamos a estar estudiando el verbo haber en todos los tiempos. El verbo haber en todos los tiempos, presente, pasado, futuro. No te puedes perder esta explicación ya que es una clase muy completa. Comencemos entonces. Look, present simple. There is, there are. Ya estudiamos en la clase anterior que el verbo haber en el tiempo presente tiene dos formas. There is para el singular y there are para el plural. Así que hagamos un pequeño review, un pequeño repaso. There is, there are. Recuerda que para singular, for singular, we use there is. For example, there is a chair in my room. Hay una silla en mi habitación. Y también tengo plural, there are. En plural, there are, que también significa hay, pero solo para el plural, ¿verdad? Por ejemplo, there are a lot of birds in the sky. Hay muchos pájaros en el cielo. Recuerda entonces que there is significa hay, there are también significa hay. Pero there is para singular y there are para plural. Ambos en tiempo presente. Déjame tus ejemplos acá en los comentarios con there is. Por ejemplo, yo podré decir there is a teacher. There is a chair. There is a microphone. There is. ¿Qué me puedes decir tú con there is? Y también puedo dar ejemplos con there are. For example, there are lots of students here. Hay muchos estudiantes aquí. Okay? Yes. There are many likes here. Hay muchos likes en esta transmisión. Yes? There are a lot of likes here. Good. In negative, what happened? ¿Y qué ocurría en negativo? Bueno, there is, le agregamos not. There is not. Y para there are, también le agregamos not. There are not. Pero recuerda que podemos usar las formas contraídas y en lugar de decir there is not, puede pasar a there isn't. Y el there are not puede pasar a there aren't. Entonces tenemos there isn't y there aren't. There isn't, there aren't. For example, there isn't a lift. No hay ascensor. No hay un ascensor. There aren't dinosaurs in the world. There aren't dinosaurs in the world. No hay dinosaurios en el mundo. There aren't. And what happened in the interrogative form? ¿Y qué ocurre en la forma interrogativa?
So for singular, we have is there, and for plural, we have are there, is there, are there. También significa hay, pero como pregunta, ¿ok? For example, is there a place where I can leave my luggage? Is there a place where I can leave my luggage? Yes, there is. ¿Hay algún lugar donde pueda dejar mi maleta? Sí, sí lo hay. Or in plural, are there any shops open today? No, there aren't. Are there any shops open today? No, there aren't. ¿Hay tiendas abiertas hoy? No, no hay. ¿Ok? Entonces allí tenemos there is y there are. En presente simple significan hay. Let's see another example. Is there a supermarket near here? ¿Hay un supermercado cerca de aquí? Is there, porque estoy hablando de un supermercado en singular. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Now, what happened in the past simple? Pero ¿qué ocurre en el pasado simple? En el pasado simple ya no voy a hablar de there is y there are. Esta vez tengo que hablar de there was y there were. There was, there were. Here you have the structure. Entonces, para decir hubo o había, voy a utilizar there was o there were. Remember that for singular we use there was. Para singular utilizo there was. Por ejemplo, there was a car accident the other day. El otro día hubo un accidente de coche. In plural, you use there were. For example, there were a lot of people at the art exhibition. There were a lot of people at the art exhibition. Había mucha gente en la exposición de arte. Tenemos entonces there was y tenemos there were. There was y there were. Okay? For negative, we have there wasn't, y en plural, there weren't. So in singular, there wasn't. For example, there wasn't any milk this morning. There wasn't any milk this morning. No había nada de leche esta mañana. O también en plural, there weren't. There weren't cars in the city. No había carros en la ciudad. Entonces, para decir que no había algo en pasado, vamos a utilizar there wasn't o there weren't. And what happened in the interrogative form? In interrogative, we have was there y were there. Okay, was there for singular and were there for plural. So, for example, was there rubbish on the floor? Yes, there was. ¿Había basura en el suelo? Sí, sí había. O en plural, la pregunta en pasado sería, were there any shops near here? No, there weren't. Were there any shops near here? No, there weren't. ¿Había tiendas cerca de aquí?
no, no había. Por lo tanto, chicos, para hablar en el pasado, para decir hubo, para decir había, voy a utilizar there was o there were. There was para singular, y there were for plural, para el plural. Entonces, en negativo teníamos there wasn't, there weren't. Y en preguntas tenemos was there y were there. All right, very good. Okay, let's see an example. There were some magazines on the table. There were some magazines on the table. Había unas cuantas revistas encima de la mesa. Entonces, there were es para decir que había algo. ¿Recuerda? There was, there were. Okay, what about present perfect? En el tiempo presente perfecto tendremos a there have been y there has been. There have been y there has been. Present perfect. Okay, for singular you have there has been, que significa ha habido. And for plural we have there have been. There have been, ha habido también, pero en plural. Now, in singular, there has been. For example, there has been a robbery at the supermarket. There has been a robbery at the supermarket. Ha habido un robo en el supermercado. And for plural, we have there have been. For example, there have been a lot of problems with the computers lately. There have been a lot of problems with the computers lately. Últimamente ha habido muchos problemas con los ordenadores. Okay, con las computadoras. Correct? Easy, you see? And for negative, we have there hasn't been in singular and there haven't been in plural. There hasn't been. There hasn't been, no ha habido. There haven't been, no ha habido. For example, there hasn't been any snow for months. There hasn't been any snow for months. No ha habido nieve desde hace meses. And there haven't been any good concerts lately. There haven't been any good concerts lately. Últimamente no ha habido buenos conciertos. There hasn't been, there haven't been. And for questions, we have has there been, or have there been, For example, for singular, we say has there been a party on the beach tonight? Yes, there has. Has there been a party on the beach tonight? Yes, there has. ¿Ha habido una fiesta en la playa esta noche? Sí. Yes, there has. Have there been, in plural. Have there been a lot of guests in this hotel? No, there haven't. No, there haven't. ¿Ha habido muchos huéspedes en este hostal? No, no ha habido. Entonces, chicos, en presente perfecto el verbo haber sería there has been, there have been for affirmative, para afirmativo. There hasn't been and there haven't been for negative. And has there been and have there been for questions, interrogative. Ahí está el presente perfecto del verbo haber. Here you have an example.
There have been 3 weddings in my family. There have been 3 weddings in my family. Ha habido 3 bodas en mi familia. There have been. Now, what about future? The future simple with will. ¿Y qué hay sobre el futuro, chicos? ¿Cómo hablaré con el verbo haber, pero del futuro? Con there will be. There will be. Okay, there will be. Here you have the instructor. Okay, guys? So for affirmative, you have there will be. For example, there will be a full moon tomorrow. There will be a full moon tomorrow. Mañana habrá luna llena. In negative, we say there won't be. There won't be. There won't be any problems. There won't be any problems. No habrá ningún problema. In interrogative, we say, will there be? Will there be? For example, will there be yogurts in the fridge? Yes, there will. Will there be yogurts in the fridge? Yes, there will. ¿Habrá yogures en la nevera? Sí, sí habrá. Como puedes ver, para hablar del futuro del verbo haber, solo hay una posibilidad. Es there will be. No es como los casos anteriores de presente o pasado en los cuales había 2 conjugaciones, ¿no? Como there is, there are, there was, there were, there has been, there have been. Acá no sucede eso. Para hablar del futuro, para decir habrá, hay una sola opción y es there will be. There will be, ya sea en singular o en plural. Y lógicamente la forma negativa será will not, que en contracción es there won't be. Easy. Now here you have an example. Aquí tienen un ejemplo y es there will be more peppers in my fridge. There will be more peppers in my fridge. Habrá más pimientos en mi refrigerador. Habrá. Futuro. There will be. Okay. Remember that these are the structures and there you have some examples. Veamos entonces cuál es la estructura en todos los casos y también de acuerdo a los tiempos. Recuerda que si quieres obtener este material que está súper bien organizado y detallado en inglés y en español, solo tienes que ir a mi canal de YouTube, darle clic al botón unirse que figura al lado de suscribirse y automáticamente adquieres una membresía. Puedes adquirir a partir de la membresía plata y te llegará todo este material para que puedas imprimirlo, descargarlo y estudiarlo y así puedas aprovechar este curso mucho mejor. Muy bien, chicos, entonces tenemos en present simple, in affirmative, there is or there are. For example, there is an insect on the table. Hay un insecto en la mesa. In negative, you say there isn't or there aren't. There aren't any cookies. No hay galletas. There aren't any cookies. And for interrogative, we use is there, are there. For example, is there a blue folder in your room? No, there isn't. ¿Hay una carpeta azul en tu habitación? No, no hay. No, there isn't. Ahí están las formas entonces de conjugación del presente simple. There is, there are, there isn't, there aren't, is there, are there. Ahora recordemos las del pasado simple, past simple. In affirmative, you have there was and there were. Okay, for example, there was an unknown dog in the garden the other day. El otro día había un perro desconocido en el jardín. There wasn't or there weren't. There weren't apples in the fridge. There weren't apples in the fridge. No había manzanas en la nevera. In interrogative, you say, was there or were there? For example,
Were there lots of squirrels in Hyde Park? Yes, there were. ¿Había muchas ardillas en Hyde Park? Sí, sí había. ¿Ok? Entonces, chicos, para hablar del pasado, para decir hubo o había, recuerda que vamos a utilizar in affirmative, there was, there were. In negative, there wasn't, there weren't. In interrogative, was there, were there. Correct? Now, let's see. What about the present perfect? ¿Y qué hay sobre el tiempo presente perfecto? Okay, we will use the expression there has been or there have been for the affirmative form. For example, there has been an accident in the underground. Ha habido un accidente en el metro. There hasn't been or there haven't been. There haven't been any changes. No ha habido cambios. Now, in interrogative, we will say have there been or has there been? Have there been any storms recently? No, there haven't. ¿Ha habido tormentas recientemente? No, no ha habido. Okay? And for future simple, in affirmative, we will say there will be. There will be. For example, there will be a concert near here. Habrá un concierto cerca de aquí. In negative, you say there won't be. There won't be enough space. No habrá suficiente espacio. In interrogative, we say will there be? Will there be? Will there be classes tomorrow? Yes, there will. ¿Habrá clases mañana? Sí, sí habrá. Entonces, para el presente perfecto, recuerda que la forma correcta de conjugar son in affirmative, there has been, there have been. In negative, there hasn't been, there haven't been. In interrogative, have there been, has there been. And in future simple y en futuro simple, la forma del verbo haber son in affirmative, there will be. In negative, there won't be. In interrogative, will there be? Okay, ahí está. Simple. Well, guys, now let's summarize what we have learned during today's lesson. Ahora resumamos lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. During today's session, we have learned how to use there is and there are. There was and there were. There has been and there have been. And there will be. Durante la sesión de hoy hemos aprendido cómo usar there is y there are. There was y there were. There has been y there have been. Y también there will be. For example, there was a nice party in the museum, but there weren't many people. Hubo una fiesta bonita en el museo, pero no hubo muchas personas. Let's summarize again, but just in English. Ahora solo en inglés, okay? Hey, let's summarize what we learned during today's lesson. During today's session, we have learned how to use there is and there are. There was and there were. There has been and there have been. And there will be. For example, there was a nice party in the museum, but there weren't many people. ¿Ok? ¿Qué te parece si ahora me dejas en los comentarios tus ejemplos, ya sea utilizando there is, utilizando there are, there was, there were, there have been, there has been, there will be?
Allí en los comentarios estaré leyendo tus respuestas, ¿ok? Y no olvides suscribirte si eres nuevo por mi canal de YouTube Easy English TV para que no te pierdas de ninguna clase. Suscríbete ahora mismo. No olvides también que puedes seguirnos en nuestras demás redes sociales como lo son página de Facebook, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de TikTok, por donde estamos activamente compartiendo más tips sobre inglés, más clases de inglés y más material para que puedas sacarle el mejor provecho a todos nuestros cursos. ¡Hey! Espera, antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! We're going to start, and today we're going to be working on Lesson 38. Lesson 38. Lección 38. Collective Nouns. Collective Nouns. Así es, chicos. En nuestra lección 38 estaremos estudiando los sustantivos colectivos. Let's see. Collective Nouns. Entonces, nuestro tema es Collective Nouns, sustantivos colectivos. ¿A qué les suena eso, chicos? Escríbanme aquí en los comentarios. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un collective noun? ¿Han escuchado ya sobre este tema antes o esta es la primera vez? Okay, well guys, I'm going to explain you about collective nouns. Sustantivos colectivos en español. Collective nouns are singular words that designate a specific group of people, animals, or things. Así es, collective nouns son unas palabras que están en singular y que designan a un grupo determinado de personas, animales o cosas. Es decir, me sirve para hablar de un grupo, sí, pero esta palabra está en singular. Ok, let's see. Por ejemplo, si decimos the team is about to go out on the court. The team is about to go out on the court. El equipo está a punto de salir a la cancha. Cuando yo digo the team, el equipo, lógicamente me refiero a un grupo de personas, en este caso a un grupo de jugadores, ¿verdad? Entonces hablo de un equipo, ¿ok? De un conjunto de personas, pero la palabra no va en plural, no voy a decir the teams. Bueno, the teams diría si fuesen dos grupos, dos equipos, pero en este caso no, solamente the team, porque es un grupo sí, pero en ese grupo, en ese team, hay varias personas. Entonces, team es un collective noun, ¿ok? Next, my family owns a cow farm. My family owns a cow farm. Mi familia tiene una granja de vacas. Así es, la palabra family también es un collective noun. ¿Y por qué? Pues básicamente porque si yo quiero decir my mother, mi madre, my father, mi padre, my sister, my brother, los estoy mencionando individualmente a los miembros de mi familia. Pero si yo los trato como un conjunto y digo my family, quiere decir que estoy abarcando quizás a mother, father, brother, sister, a todo el grupo. My family también es un collective noun, ¿ok? Déjenme acá en los comentarios los collective nouns que vamos aprendiendo. Por ejemplo, team, family, para que luego recuerdes todos los términos que vas a aprender el día de hoy. Next, how are collective nouns used? How are collective nouns used? ¿Cómo se usan los collective nouns, los sustantivos colectivos? Well, collective nouns can be used with a singular verb or a plural verb.
los collective nouns, los sustantivos colectivos, pueden utilizarse ya sea con un verbo singular o con un verbo en plural. Singular verb, por ejemplo, ¿cuáles son los verbos singulares? Es, was, has, goes. En otras palabras, aquellos verbos que funcionan como tercera persona. ¿Y cuáles son plural verbs? Ejemplos de verbos en plural. Are, were, have, go. ¿Ok? Todos ellos son verbos en plural. Entonces, los collective nouns pueden ser usados con singular verbs or plural verbs. Well, when we want to refer to the group as a unit, a singular verb is used. Cuando queremos referirnos al grupo como unidad, se usa un verbo en singular. For example, the city council has raised the garbage tax. El ayuntamiento ha subido el impuesto de la basura. ¿Okay? En este ejemplo no expresamos que cada miembro del ayuntamiento ha subido el impuesto, sino que el ayuntamiento como unidad. Por ello, el verbo va en singular. ¿Okay? Entonces digo, the city council, el ayuntamiento, todo eso, no que cada uno lo ha hecho, sino todos en conjunto. ¿Okay? Por eso el verbo va en singular. Next example. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Here it says the band is on tour at the moment. The band is on tour at the moment. La banda está de gira en este momento. En este ejemplo también expresamos que todos los miembros de la banda en general, está de gira, ¿ok? Entonces por eso es the band is, el verbo en singular, porque todos los miembros de la banda están, ¿ok? Yes. Well, the use of the verb in the singular or plural, therefore, is given by what the speaker wants to refer to, whether to the whole or to the individual members. In American English, the verb is usually used in singular. El uso del verbo en singular o plural, por consiguiente, viene dado por aquello a lo que el hablante quiera referirse, si al todo o los miembros individuales. En inglés americano, el verbo suele usarse en singular. ¿Qué te quiero decir con esto? Si es que me refiero a todo el grupo en su conjunto, mi verbo va en singular, ¿ok? Y si me refiero a un grupo, sí, pero estoy hablando de cada uno de los integrantes, el verbo en plural, ¿ok? Now, let's see some examples in order that you can have the idea clear, ¿ok? Vamos a ver más ejemplos para que la idea te quede súper clara. Ahí entonces tienes verbos en singular, en plural, y en plural, ¿ok? The use. Como te decía, singular cuando nos queremos referir al grupo pero como unidad, como uno solo. Por ejemplo, the jury considers that the defendant is guilty. El jurado, todo el jurado, considera que el acusado es culpable. Pero en plural es un poco diferente. For example, plural, cuando queremos referirnos a cada uno o a la mayoría de los miembros. The jury don't agree on the verdict.
El jurado no se pone de acuerdo en el veredicto. The jury don't. ¿Por qué utilizo don't y no doesn't? Porque estoy hablando de que los miembros del jurado, en este caso, no se están poniendo de acuerdo, ¿ok? Entonces, no es la misma opinión de parte de todos. Por ello, utilizo un verbo en plural, ¿ok? In case of doubt, a word such as members, players, team can be included in the sentence to ensure that the verb is used correctly. En caso que tengas duda, puedes poner a las frases palabras como members, players of a team, para asegurar que el verbo se usa correctamente. Por ejemplo, si dices, the staff members in this pub are really friendly. The staff members in this pub are really friendly. Los miembros del personal de este pub son muy simpáticos. Entonces, the staff members, los miembros del personal. Okay? Now, in the other side, we have the players of the team are celebrating their victory. The players of the team are celebrating their victory. Los jugadores del equipo están celebrando la victoria. Como puedes ver, me refiero a todos ellos, ¿ok? The players of the team. Y por ello también puedes colocarlo en plural para que se te haga más fácil, ¿ok? Por ejemplo, the staff members are. ¿Por qué? Members, plural. The players of the team are. ¿Por qué digo players? Entonces también puedes trabajarlo de esa forma si te resulta más fácil, con ciertas palabras que te indiquen si está correcto utilizar el plural o el singular. Si para ti es mejor, puedes hacerlo de este modo. Es un poco más sencillo, ¿ok? En lugar de solo decir the staff, puedes decir the staff members. Y en lugar de solo decir the team, el equipo, puedes decir the players of the team. Los jugadores del equipo, allí sí es plural, ¿ok? Good. Well, some collective nouns to designate groups. Veamos entonces algunos de estos sustantivos colectivos para referirnos a grupos. Tenemos jury, jury, jurado. Family, family, familia. Staff, staff, personal o empleados. Team, team, equipo. Audience, audience, audiencia, público. Gang, gang, banda o pandilla. Panel, panel, equipo o grupo de expertos. Ahí tienes some collective nouns. ¿Qué otros collective nouns conoces tú? Déjalo en los comentarios, ¿ok? Revisemos entonces jury, jury, family, family, staff, staff, team, team, audience, audience, gang, gang, panel, panel. Todos ellos me hablan sobre un grupo de personas. Ok. Now, let's see. Other examples. Otros ejemplos también son mob, mob, multitud. Company, company, empresa o compañía. Tour, tour, coro. Crew, crew, tripulación. Army, army, ejército. And you have a herd of cattle. Un rebaño de ganado. También podemos expresarlo así. A herd of elephants. Una manada de elefantes. A flock of birds. Una bandada de pájaros. A flock of sheep. Un rebaño de ovejas. A litter of kittens. Una camada de gatitos. A pride of lions. Una manada de leones. Como puedes ver, todas estas palabras me sirven para hablar en colectividad, para hablar en grupo, en conjunto y no de una manera individualizada. Por ejemplo, si yo digo, oh, look at that flock of birds. Look at that flock of birds. Mira esa bandada de pájaros.
Entonces no hablo de los pájaros. Si yo lo quiero decir uno por uno, puedo decir, look at those birds. Mira esos pájaros, ¿verdad? Look at those birds. Pero si yo digo, look that flock of birds, mira esa bandada de pájaros, hablo de toda la bandada en su conjunto. Esa es la diferencia con los collective nouns, ¿ok? Que me sirve para hablar del grupo en colectivo. Now, you have here more like a colony of ants. A colony of ants, una colonia de hormigas. A cloud of insects. A cloud of insects, una nube de insectos. A pack of wolves. A pack of wolves, una manada de lobos. A caravan of camels. A caravan of camels, una caravana de camellos. A swarm of bees. A swarm of bees, un enjambre de abejas. A team of horses. A team of horses, un grupo de caballos. Alright, and we also have a lock of hair. A lock of hair, un mechón de pelo. A pack of cards, a pack of cards, o también a deck of cards, una baraja de cartas. A bunch of flowers, un ramo de flores. A bunch of carrots, un manojo de zanahorias. A set of coffee cups, un juego de tazas de café. O simplemente podrías decir a set of cups, un juego de tazas. A set of cups. A wad of banknotes, un fajo de billetes. Alright guys, now it's time to summarize. Yes, let's summarize what we'll have learned during today's lesson. Okay, during today's session we have learned collective nouns. Durante la sesión de hoy hemos aprendido los sustantivos colectivos. Collective nouns are singular words that designate a specific group of people, animals, or things. Los sustantivos colectivos son palabras en singular que designan a un grupo determinado de personas, animales o cosas. For example, the team is celebrating the victory. El equipo está celebrando la victoria. Como puedes ver, cuando yo digo the team, el equipo, me refiero a todas aquellas personas que forman parte de ese grupo, de ese team. Entonces esos son los collective nouns. Let's summarize again, but just in English. Una vez más resumamos, pero solo en inglés, ¿ok? Let's summarize what we have learned during today's lesson. During today's session, we have learned collective nouns. Collective nouns are singular words that designate a specific group of people, animals, or things. For example, the team is celebrating the victory. Okay, guys, what about your own example? ¿Y qué hay sobre tu ejemplo? Quiero que me dejes en los comentarios un ejemplo con alguna de estas palabras. Por ejemplo, a lock of hair, a pack of cards, a bunch of flowers, a bunch of carrots, a set of cups, a wad of banknotes. What else? You can also write the examples with a colony of ants, a cloud of insects, a pack of wolves, a caravan of camels, a swarm of bees, a team of horses. También puedes escribir ejemplos con a herd of cattle, a herd of elephant, a flock of birds, a flock of sheep, a litter of kittens, a pride of lions. Ok, déjame en los comentarios un ejemplo con algunas de estas palabras para saber que has comprendido la lección. Un ejemplo más que te voy a dar es... Okay, on my birthday, I received a bunch of flowers. On my birthday, I received a bunch of flowers. En mi cumpleaños recibí
un ramo de flores. A bunch of flowers. Déjame tu ejemplo en los comentarios, ¿ok? No te vayas a ir sin primero dejarme tu ejemplo. Recuerda que te voy a estar revisando, como siempre, los comentarios en mi canal de YouTube Easy English TV. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal, dale like al video, compártelo en tus redes sociales y también síguenos por Facebook, Instagram, TikTok, por todas las redes sociales porque por allí les traemos más novedades sobre nuestros cursos, tanto los cursos por redes sociales como los cursos en línea vía Zoom. Por cierto, si estás interesado en comenzar tu curso vía Zoom de inglés, tu curso de inglés desde cero, este es tu momento. Solamente envíame un mensaje por Instagram pidiéndome informes sobre horarios y costos y con mucho gusto te estaré respondiendo. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! We're going to be working on Lesson 39. Lesson 39. Lección 39. Lección 39. Order of Adjectives. Order of Adjectives. Así es, chicos, hoy estaremos viendo el tema el orden de los adjetivos. ¿Sabían ustedes que en inglés, al formular alguna frase, alguna oración, podemos utilizar más de un adjetivo a la vez? Pero que ese adjetivo o esos adjetivos tienen un orden específico que no los podemos colocar como nosotros deseamos, sino que tenemos que aprender cómo utilizarlos correctamente. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que déjame en los comentarios desde dónde nos sigues. Por ejemplo, hey, I'm from Peru. Hello, I'm from Mexico. Hi, I'm from El Salvador. Hello, I'm from Venezuela. Okay. Hey, greetings to all of you. Saludos para todos y damos inicio a nuestra sesión de hoy. Look, order of adjectives. Order of adjectives. Orden de adjetivos. Adjectives are words that accompany the noun and modify it, since they give us information about something or someone. In English, adjectives are usually placed before a noun or after a verb, like be, look, smell. Los adjetivos son palabras que acompañan al sustantivo y lo modifican, ya que nos dan información sobre algo o alguien. En inglés, los adjetivos se colocan normalmente delante de un sustantivo o bien detrás de un verbo, verbos como por ejemplo be, look, smell, entre otros que ya vamos a estar viendo. Okay, so that is. Now, look at here. This is an example. Aquí tienes un ejemplo. This is a blue towel. This is a blue towel. Esto es una toalla azul. ¿Cuál es mi adjetivo? My adjective es blue. ¿Y por qué sé que blue es mi adjetivo? Porque blue, que significa azul en español, está modificando o está calificando al sustantivo, que es towel. En otras palabras, lo está describiendo. La toalla, ¿cuál es su característica? Pues que es azul, blue. Pero en español nosotros decimos toalla azul, ¿verdad? En inglés es lo opuesto. Primero va la característica y luego va el sustantivo. Es decir, toalla azul quedaría como blue towel. Blue towel. Al revés, ¿cierto? Ok. And here you have another possibility.
You can say, these towels are blue. These towels are blue. Estas toallas son azules. Jessica, ¿y por qué allí has colocado blue al final? En ese caso también es posible hacerlo de este modo siempre y cuando el adjetivo vaya después de un verbo. Y ese verbo puede ser verb to be, el verbo to be. Por eso es que dice are blue. Estas toallas son azules. These towels are blue. Okay? Good. Now look at here. When we want to describe the characteristics of an object, person, we can use one or more adjectives at the same time. In English, a pattern is usually followed to order these adjectives. Cuando queremos describir las características de un objeto o de una persona, podemos utilizar uno o más adjetivos al mismo tiempo. En inglés se suele seguir un patrón para ordenar dichos adjetivos, es decir, no los puedes colocar como tú deseas. Si tienes un sustantivo y lo quieres describir utilizando diferentes adjetivos, tienes que seguir cierto orden. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! This table will serve as a guide, although it is not a close order since it can change depending on which adjective we want to emphasize. A continuación les voy a mostrar una tabla la cual nos servirá de guía. Si bien es cierto, este no es un orden cerrado, ya que, como saben, siempre hay excepciones y sobre todo este orden puede cambiar dependiendo de qué adjetivo queremos enfatizar. Y recuerden, en una oración o en una frase no es necesario que utilicen todos los adjetivos o toda la clasificación de adjetivos que a continuación les voy a mostrar. Nos sirve como referencia, sí, pero va a depender de ustedes cómo desean expresar su frase. Sin embargo, para que tengan una idea, este es el orden, ¿ok? You have adjectives of opinion, adjetivos de opinión. Primero van los adjetivos de opinión. Then, adjectives of size, adjetivos de talla. Later, adjectives of age, adjetivos de edad. Then, adjectives of shape. Luego, adjetivos de forma. After that, adjectives of color. Adjetivos de color. Los colores, en otras palabras. Then, adjectives of pattern. Luego, adjetivos de patrones, ¿ok? De forma. Then, adjective of nationality. Luego, adjetivos de nacionalidad. Later, adjective of materials. Luego, adjetivos de materiales. And finally, adjective of purpose. Y finalmente, adjetivos de propósito. ¿Ok? You have opinion, size, age, shape, color, pattern, nationality, material, purpose. Todos esos son los adjetivos. Pero veamos algunos ejemplos. ¿Cuáles son, por ejemplo, adjectives of opinion? Adjetivos de opinión.
Adjetivos de opinión son aquellos adjetivos que, por ejemplo, nosotros decimos, oh, qué bonito, oh, qué lindo, qué hermoso, qué bello. Todos esos son adjetivos de opinión, porque no necesariamente lo que para mí es bonito, para ustedes también lo sea. Cada uno tiene sus diferentes gustos y sus diferentes opiniones, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos de Adjectives of Opinion. Adjetivos de opinión. For example, nice, nice, bonito. Cheap, 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 barato. Interesting, 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 interesante. Gorgeous, gorgeous, precioso. Intelligent, intelligent, inteligente. Ok, annoying, 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 pesado. Boring, 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 aburrido. Now, what about adjectives of size? Ahora, veamos algunos adjetivos de talla. Pero antes, quiero que me dejen otros adjetivos de opinion en los comentarios. Ya yo les mencioné, por ejemplo, nice, cheap, interesting, gorgeous, intelligent, annoying, boring. ¿Qué otros adjetivos me pueden mencionar ustedes de opinión? Ok, aquí en los comentarios. Next, we have size. La siguiente categoría son aquellos adjetivos de talla. Ok, for example, big, big, grande. Small, small, pequeño. Tall, tall, alto. Thin, thin, delgado. Long, long, largo. Short, short, corto. Thick, thick, grueso. Todos estos son adjetivos de talla. Size. Tenemos big, small, tall, thin, long, short, thick. What other adjective of size do you know? ¿Qué otros adjetivos de talla conocen? Aquí en los comentarios, ¿ok? Good. Next, we have adjectives of age. Luego tenemos los adjetivos relacionados a la edad de algo o de alguien. For example, old, old, viejo. New, new, nuevo. Young, young, joven. Modern, modern, moderno. Ancient, ancient, antiguo. Updated, updated, actualizado. Outdated, outdated, anticuado. Entonces esos son algunos adjetivos de edad. Old, new, young, modern, ancient, updated, outdated, ok. And what others do you know? ¿Y qué otros adjetivos de edad conocen? Déjenmelo aquí en los comentarios, ok. Next, we have adjectives of shape. Luego tenemos adjetivos de forma, ok. Puede ser la forma de algún objeto, ok. For example, round, round, redondo. Oval, oval, ovalado. Square, square, cuadrado. Flat, flat, plano. Curved, curved, curvo. Spherical, spherical, esférico. Straight, straight, recto. Ok, let's see. Veamos entonces adjectives of shape. Adjetivos de forma. Round, oval, square, flat, curved, spherical, straight. ¿Qué otros adjectives of shape do you know? ¿Qué otros adjetivos de forma conocen? Aquí en los comentarios, ¿ok, chicos? Very good. Then we have adjectives of color. Luego tenemos los adjetivos de color. For example, pink, pink, rosa. Pale, pale, pálido. Tan, tan, moreno. Silver, silver, plateado. Blue, blue, azul. White, white, blanco. Yellow, yellow, amarillo. Entonces esos son los colores, ¿cierto? ¿Qué otros colores conocen? Vamos a ver. Pink, pale, tan,
silver, blue, white, yellow, red, green. Déjenme acá los colores, todos los colores que ustedes conozcan. Los colores también son considerados adjetivos porque describen a algo. Okay, then we have pattern. Pattern, tenemos ahí algunos adjetivos de patrón o también de estilo, de modelo, de forma. Okay, and we have plain, plain, liso. Spotted, spotted, de lunares. Flecked, flecked, moteado. Flowery, flowery, floreado. Strip, strip, a rayas. Check, check, a cuadros. Printed, printed, estampado. Entonces tenemos plain, spotted, flecked, flowery, strip, check, printed. ¿Qué otros adjectives of pattern do you know? ¿Qué otros conocen ustedes? Then we have adjectives of nationality. Luego tenemos adjetivos de nacionalidad. For example, American, American, americano. Italian, Italian, italiano. Spanish, Spanish, español. Indian, Indian, indio. French, French, francés. Chinese, Chinese, chino. English, English, inglés. Todos esos son adjetivos de nacionalidad. American, Italian, Spanish, Indian, French, Chinese, English. ¿Qué otras nacionalidades ustedes conocen? Es más, déjenme sus nacionalidades aquí en los comentarios. For example, I'm Peruvian. Peruvian, okay? Nationality. That's my nationality. What about yours? Next, you have material. Material. El material. For example, plastic. Plastic. De plástico. Leather, leather, de piel, de cuero. Iron, iron, de hierro. Wooden, wooden, de madera. Steel, steel, de acero. Denim, denim, tela vaquera. Straw, straw, de paja. Veamos entonces algunos materiales. Plastic, leather, iron, wooden, steel, denim, straw. What other materials do you know? ¿Qué otro tipo de materiales conocen, chicos? For example, cotton, algodón. ¿Qué más? Déjenlo acá en los comentarios, ¿ok? Next, you have purpose. Purpose means propósito. ¿Con qué propósito hacemos algo? For example, shopping, de la compra. Typing, mecanografía. Sleeping, para dormir. Race, de carreras. Running, para correr. Football, de fútbol. Reading, para leer. Shopping, typing, sleeping, race, running, football, reading. Todos esos son adjetivos de propósito, puesto que me indican para qué sirve esa cosa, ese objeto. Por ejemplo, son para correr. Entonces, running shoes, zapatos para correr. ¿Ves? Todo tiene un sentido en inglés. That's good. Excellent. So, that is the order. Entonces, cuando ustedes quieran nombrar a una cosa y describirla con varios adjetivos, deben seguir este orden por lo general. ¿Ok, chicos? Opinion, size, age, shape, color, pattern, nationality, material, purpose. Pero no pasa nada si eliminan u obvian algunos de ellos. Por ejemplo, pueden describir con adjective of opinion, age, color. Y ya está. 3 categorías nada más. O pueden describir con age, pattern, nationality. Y ya está. O también con shape, material and purpose. Depende de ustedes. Pero yo les quería dar cuál es el orden completo cuando hablamos de adjetivos. ¿Ok? Recuerda que este material puedes adquirirlo si es que te unes a mi canal de Easy English TV. Está el botón unirse al lado del botón suscribirse. Con ello eliges la membresía a partir de Estudiantes Plata y obtendrás todo nuestro material, todas nuestras diapositivas de cada clase para que puedas tenerla en casa y prepararte mejor en cada sesión.
Well, let's continue. Today we have a very nice topic, you see? Okay, now look at here. Wait, okay. In this example says, she has some cheap, new, colorful trainers. Como puedes ver, estamos describiendo las zapatillas. Y lo estamos describiendo con varios adjetivos. Con el adjetivo cheap, que era un adjetivo de opinión. Con new, que es un adjetivo de edad. Y colorful, que es de color, ¿ok? She has some cheap, new, colorful trainers. Puedes mencionar las 3 características, pero siguiendo ese orden. ¿Por qué está siguiendo ese orden? De acuerdo a este cuadro que ya te expliqué anteriormente. Ok, y eso quiere decir, tiene unas zapatillas nuevas, baratas y de colores, ¿ok? O tiene unas deportivas, también se les llama así. Es un orden el que seguimos. El orden es cheap por opinión, new por edad y colorful por color. Ok, next example. He's a nice young guy. He's a nice young guy. Es un chico simpático y joven. Entonces estamos siguiendo la tabla también. Y en este caso nice me indica opinión y young me habla sobre la edad. No puedo decir, por ejemplo, he is a young nice guy. No se puede, ¿ok? Ese debe ser el orden, por eso es que te mencionaba la importancia de tener en cuenta esta tabla. Correct, very good. Well, in general, between 1 or even 3 adjectives are used. It is not very common to use more. Si bien es cierto, el orden que les mostré en el cuadro nos indica que debe ir primero, que debe ir luego, por lo general solamente se utiliza entre 1 a 3 adjetivos. No es muy corriente utilizar más, no es muy común utilizar todos ellos, ¿ok? For example, she's wearing a gorgeous pink silk dress. Ella lleva un precioso vestido de seda rosa. Entonces primero describo con la opinión gorgeous, luego pink con el color y luego silk con el material. ¿Ok? Otro ejemplo sería it is a reusable shopping bag. It is a reusable shopping bag. Es una bolsa de compra reutilizable. So first you have there the material and the purpose. Okay? El material y el propósito. You see? Well, guys, when 2 adjectives of the same category are used, the order is decided by the speaker. And when these are of the same category, they have to be separated by a comma or by the particle and. Pero, ¿qué pasa cuando se utilizan 2 adjetivos de la misma categoría? El orden lo decide el hablante. Por ejemplo, si yo quiero dar mi opinión, si quiero decir que ella es bonita y buena, she's nice, well, she's pretty and good, you see. 2 adjectives, son 2 adjetivos de opinión. Entonces yo decidiré si digo she's nice and good o si digo she's good and nice, porque ambos son adjetivos de opinión, están en la misma categoría. Y recuerda que en el lenguaje escrito tienes que separarlos por coma, ¿ok? O también puedes decir and, ¿ok? Que significa y. Muy bien. For example, this is my lovely intelligent dog. Este es mi encantador e inteligente perro. Es separado por coma los adjetivos. O si digo, she's got red and blue hair. Ella tiene el pelo rojo y azul. Como son 2 adjetivos de color, red and blue, he colocado and para decir y. She was wearing an expensive diamond engagement ring. Ella llevaba un anillo de compromiso caro y de diamantes. In this case, you have to follow the order, okay? Or if you say, it is an old black and white film. Es una vieja película en blanco y negro. Old, black and white. Entonces primero, recuerda, siempre tienes que respetar este orden. Primero estamos hablando de la edad, que es una película vieja, y luego del color. Okay guys, now let's see how in these phrases we follow the rules.
Veamos cómo en las siguientes frases se cumple la regla, ¿ok? She was wearing a gorgeous blue silk dress. Déjenme en los comentarios cuál es el orden, ¿ok? Gorgeous, opinion, blue, color, silk, material. Next, I love this small French restaurant. Size, nationality. Next, I am a calm and confident person. Opinion. Next, who is that woman with long curly black hair? Long, length, size, curly, the shape, black, the color. I want a new TV with a large flat screen, large size, flat pattern. You see? Excellent. Como puedes ver, en todas estas oraciones se cumplen las reglas. No necesariamente tienes que mencionar todos los adjetivos o todas las categorías de adjetivos, pero sí es bueno que menciones 1, 2, 3. Es lo común. Okay? Okay, guys. Now let's summarize what we learned during today's lesson. Así es, resumamos lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. During today's lesson, we have learned order of adjectives. Durante la lección de hoy hemos aprendido el orden de los adjetivos. The order of adjectives is opinion, size, age, shape, color, pattern, nationality, material, purpose. El orden de los adjetivos es opinion, opinión, size, tamaño, age, edad, shape, forma, color, color, pattern, patrón, nationality, nacionalidad, material, material, purpose, propósito. For example, they are awesome young Peruvian dancers. Ellos son asombrosos bailarines jóvenes peruanos, ¿ok? Very good. What about we summarize but just in English? Ahora resumamos una vez más, pero solo en inglés. Let's summarize what we have learned during today's lesson. During today's lesson, we have learned order of adjectives. The order of adjective is opinion, size, age, shape, color, pattern, nationality, material, purpose. For example, they are awesome young Peruvian dancers. Okay, now I want to see your example. Ahora quiero ver tu ejemplo en la caja de comentarios de mi canal de YouTube Easy English TV. A todos los que comenten los voy a estar revisando y respondiendo como siempre, chicos. That's all for today. I hope you really liked today's lesson and you find it very useful. Espero que les haya gustado la lección de hoy y que sobre todo la hayan encontrado útil, que es lo más importante. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Easy English TV si son nuevos por aquí. Recuerden compartir la transmisión con sus amigos y familiares y también síganos por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Por todas las redes sociales nos encuentran con el mismo nombre. Somos Easy English TV. Y si desean recibir clases vía Zoom con nosotros, lo único que tienen que hacer es escribirnos por Instagram o por Facebook para consultarnos sobre los precios y los horarios disponibles para el mes. Los esperamos. That's all for today and we'll see you next time. Thank you. Bye bye. Take care. See you. ¡Alto ahí! Antes de irte, no olvides suscribirte. Es gratis. Además, síguenos en nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En todas las redes como Easy English TV. Y lo mejor, puedes ver la lista de reproducción aquí para ver el curso completo.